dando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, a este viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos hablará de aprender a mirar primero nuestros propios defectos antes de mirar los ajenos. Ojalá que el Señor nos ayude a vivir esta realidad en dentro y fuera de la iglesia. Presentamos a los difuntos por los cuales se pide oración hoy. Se pide por Janet Ramírez de Jacobo en su novenario, Bolívar Díaz, Paul Roberto Aibar y Santa Minerva Reynoso. También presentamos la salud de Juan Carlos Villasmil y también una acción de gracias por el cumpleaños de Yair Alexander Gómez Gómez. Damos gracias al Señor por el don de la vida y presentamos también nuestra fe. Cerremos los ojos y en fe también reconozcamos nuestros pecados ante el Señor y ante los hermanos. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas, para que todos los que creemos en Cristo obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por disposición de Dios, nuestro Salvador, y de Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo no era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres, Señor, mi heredad. Tú eres, Señor, mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi cáliz. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Tú eres, Señor, mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, mi heredad. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Cristo. En aquel tiempo ponía Jesús a sus discípulos esta comparación. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita,
sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, siéntense, mis hermanos. Vemos nosotros aquí a San Pablo. Es curioso ver a una autoridad eclesiástica de alto nivel ser capaz de decir: yo hice esto, soy un esto, fui esto. Ser capaz de hablar de sus fallos. Y es hermoso ver al apóstol de Cristo reconocer que todo lo que es lo es por misericordia del Señor, que lo ha arropado en medio de la ceguera en la que vivía. Él estaba ciego, no veía. El Señor le ha sido capaz de ayudar y se fijó en él y confió su ministerio. Antes era un blasfemo. ¿Por qué blasfemo? Porque atacaba y destruía y perseguía a la iglesia. Destruir a la iglesia de Cristo es ir contra el mismo Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros si hemos perseguido a la iglesia de Cristo, cómo la hemos tratado, cómo hemos vivido con ella, o si vivimos verdaderamente la persecución. Pero el Señor aquí muestra a un Pablo que se ha reconocido como un violento y un perseguidor. No quiere decir que estaba peleándose con cualquiera en la calle, pero era capaz de tener rabia contra los cristianos y era capaz de perseguir con rabia y meter en la cárcel y ser violento con los cristianos con los que quería ver desaparecer. Hay mucha gente que quiere ver desaparecer la iglesia. La iglesia es objeto de rabia de mucha gente, no solamente de Pablo, que gracias a Dios lo alcanzó la gracia de Cristo y lo transformó y entonces fortaleció a la iglesia que es una sola. Hay gente que incluso quiere presentar varias iglesias. Cuando él quiere ver muchas iglesias, quiere acabar desapareciendo la una iglesia, la única iglesia, la universal. Por eso se le dice católica. No se le dice católica como una especie de... Hay algunos, yo he oído versiones que dicen que se llama católica porque aceptan de todo, porque hacen de todo, porque es universal. No, la iglesia católica, Ecclesia Catholicae, la primera vez que lo usó fue Ignacio de Antioquía, cuando escribió la carta a los romanos y dijo a la iglesia que está en Roma, que preside a toda la Ecclesia Catholicae, a toda la iglesia universal. Es la primera vez en el año 70 después de Cristo, solamente 40 años después de la muerte de Cristo, ya hay un escrito que denota que se le dice a la iglesia, la iglesia universal. Hay iglesias, pero todas ellas forman una iglesia universal y no es en el espíritu. Porque hay gente, los hermanos separados dicen, no, es una sola iglesia de todos nosotros, cada uno ha formado una iglesia por ahí. Sí, estamos peleando entre nosotros, ¿verdad? O sea, incluso entre ellos se pelean y será toda una iglesia santa. Será difícil concebir una iglesia una, en la que hay un solo sentir, cuando hay Dios y el plan de Dios es una sola iglesia. Una iglesia que se va extendiendo y que hay comunión entre todos. Y esa es la iglesia católica, según dijo Ignacio de Antioquía, descendiente directo de Juan el apóstol. Y por eso entonces tenemos que dar gracias a Dios por esta iglesia y examinar qué hemos hecho con esa iglesia. La iglesia católica la hemos perseguido, le hemos dado duro, hemos sacado miembros de ella, hemos ayudado a que haya miembros que no estén allí, hemos escandalizado a algunos. ¿De qué manera podemos haber hecho daño a la iglesia en lugar de edificarla? Nosotros tenemos que trabajar por el principio básico de todo carisma y de toda realidad. Oikodometes eclesias, la edificación de la iglesia. Todo tiene que ser para edificar la iglesia. La iglesia tiene que ser, tiene que tener vínculos más fuertes entre sus miembros. La iglesia tiene que crecer en santidad. La iglesia tiene que crecer en fidelidad a Cristo. La iglesia tiene que eliminar los pecados que lleva adentro los pecadores, los miembros de la iglesia. Porque la iglesia sí es santa. No son santos todos los que están en la iglesia. Pero la iglesia es santa, es un proyecto divino, un proyecto querido por Dios. Por eso se le llama blasfemo a Pablo. Él mismo se llama blasfemo porque él atacó el proyecto mismo de Dios, que es la iglesia católica, a la que pertenecía Pablo, a la que pertenece Ignacio de Antioquía, a la que pertenecemos todos nosotros en una línea ininterrumpida de vida. Por eso el Señor
viene en nuestro auxilio y pedimos al Señor que nos ayude. Quizá nosotros no hemos sido perseguidores de la iglesia, quizá no hemos roto la iglesia, pero quizá tenemos fallos con los cuales tenemos también que reconocer la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Yo puedo reconocer muchas cosas con las que Dios ha tenido conmigo, misericordia, y doy gracias a Dios por ello. Doy gracias sin cesar, porque el Señor tiene misericordia con los pecadores y nos propone un ministerio y nos coloca en el ministerio a veces indignamente, como Pablo, que sabe que es indigno para ejercer el ministerio. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia. Ejercemos el ministerio no por dignidad, sino por misericordia. Yo siempre he dicho, cuando ordeno a un sacerdote o a un diácono, que se le tiene que preguntar, ¿sabe si es digno? Bueno, entonces yo digo, esto es un formalismo, porque digno no lo es nadie, solamente el Cordero es el único digno, realmente digno. Y la respuesta es según el parecer de los que la presentan. Sin embargo, sí, es bueno tener fama de dignidad. Sin embargo, la dignidad se va alcanzando cuando uno es capaz de vivir de una manera digna del Evangelio, aún en lo secreto. No tiene que ser por lo que me vean en los demás, porque este es el comienzo del fariseísmo y la hipocresía. Acaba siendo más importante lo que ven los demás que lo que yo vivo. Y es bonito el escrito de Santa Teresita del Niño Jesús en el libro amarillo. A su hermana Celina le escribe y le dice que le encantaría poder morir mártir sin que nadie lo supiera, solamente su amado Jesús. Me encantaría, porque como hay tanta honra para los mártires, dice, me encantaría poder morir mártir, pero en lo secreto, que solamente a Él le pueda ofrecer yo esa muerte. ¡Qué belleza! La belleza del amor, que es de intimidad, y en la intimidad no se comparte. El amor es el amor de intimidad con Cristo. Y sin embargo, esa es la belleza del que es capaz de entender que lo importante es Él y yo y cómo estamos. Después, es normal que el que viva la santidad en su relación con Dios se proyecte esa santidad y todo el mundo vea la santidad, y a eso el Señor nos invita cuando pide que pongamos la lámpara encima del celemín, pongamos todo arriba para que vean las obras, para que las obras queden patentes. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Bien, entonces vamos al Evangelio. En el Evangelio aquí el Señor viene con una regla muy importante, pero que muchas veces ha sido leída de mala manera. Porque a veces este Evangelio de la paja del ojo y la viga de la ajena, a veces es excusa para que a mí no me corrijan. A veces uno usa eso para como reverse psychology, psicología reversiva, para decir, no me moleste porque tú también tienes defecto. Entonces, claro, si todos tenemos defectos, no podría haber corrección fraterna. Y la corrección fraterna también es un acto de amor. Entonces, ¿qué decir? ¿Qué significa esto? Bueno, hay gente, eso sí, tenemos que reconocerlo, que hay gente que juega bingo mirando nada más que el cartón ajeno y no el suyo. Le encanta ver los defectos de los demás y está constantemente siendo un experto en cómo vive la vida de los demás. Eso le digo yo, el cartón de bingo ajeno. Así, cuando llega tu bingo, tú no puedes cantar bingo. Y así, cuando viene el momento en que tú tienes que transformar tu vida y tú lo que estás mirando los defectos de los demás, entonces tú eres más que un hipócrita que está viviendo, gozando del defecto de los otros y no tomando la responsabilidad que tú y yo tenemos todos de crecer. Que me corrijan también, aunque tenga una viga al otro. Si el otro tiene una viga pero dice un defecto mío y me corrige, bendito sea Dios, misericordia que ha tenido Dios, que hasta con una persona con una viga en el ojo me ha permitido verlo. Eso es importante entenderlo así. Dios es capaz de hablar hasta a través de una burra, la burra de Balaam. Así que Dios habla, el problema es saber oír y no querer descalificar, porque la corrección duele muchas veces. Y a veces nuestra primera reacción es defendernos y es descalificar la corrección. Y eso es negación de nuestra propia falta. Y eso se llama un principio de no querer convertirse. Y entonces el que no quiere convertirse está viviendo en la vida cristiana junto a los demás simplemente para amargar en la vida a los otros. Porque la vida verdadera es la vida en la que yo me convierto, y en la medida en que yo me convierto yo soy una bendición para los demás. Porque mi trato con los demás se va volviendo dulce, se va volviendo agradable,
se va volviendo amoroso y se va volviendo crístico, o sea, lleno de Cristo. Y entonces nosotros vamos verdaderamente creciendo como iglesia cuando cada uno de nosotros crece y el trato entre nosotros crece. Ahora, ciertamente, aquí lo que está resaltando, el que le gusta corregir muchas veces tiene mucho más defecto que el que corrige. Que eso tampoco quiere decir que no sea válida la corrección. Vuelvo y digo todavía, aquí nosotros en un momento determinado no podemos hacer uso de esto para cuando somos corregidos, para defendernos y decir, mira, aquí está, ese ojo tiene más que mi mota, así que él que no tiene derecho a corregirme. No, eso es para que cuando tú vayas a corregir, tú te examines. Le está hablando al corrector, no al corregido. Pero muchas veces el corregido, al que le corrigen, saca este capítulo para decir, no me moleste porque tú tienes viga también. Y eso es un principio de incapacidad, de cerrar el diálogo y de una incapacidad de poder crecer como hermanos. La corrección fraterna, me decía un amigo, yo creo que se la inventó un loco. Y yo lo entiendo, porque a veces la corrección trae problemas. Sin embargo, entre hermanos no puede ser así, ni debe ser así. La corrección duele. Y sobre todo los hermanos, y bueno, y más, no digamos los hermanos de sangre, que esos se conocen desde cuando son chiquitos. Ellos se conocen perfectamente. Y entonces la corrección del hermano es mucho más al desnudo, porque conoce nuestros defectos, conoce nuestros puntos fuertes, sabe de qué barro estamos hechos y sabe con qué barro crecimos nosotros en nuestra infancia. A los demás puede que le podamos disimular un poco el barro ese que traemos de pequeño. Sin embargo, con el tiempo en la comunidad nos van conociendo y nosotros vamos conociendo y vamos creciendo, corrigiéndonos amorosamente los unos a los otros, con viga o con mota. Sin embargo, aquí lo importante no es esto, es la actitud de aprender a tener tiempo también para mirarse a sí mismo y poder corregirse. Si no, de otro modo, entonces uno solamente está mirando al otro y de esa manera uno acaba siendo un ciego que quiere guiar a otro ciego y se caen los dos en el hoyo, como lo dice el Señor aquí. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no es que no quiera corregir. Ahora, si aún con la viga puedo mirar el defecto y lo corrijo, pero si la viga me vuelve ciego, mis defectos me vuelven ciego ante los problemas, la corrección que yo hago a lo mejor no es en función del bien de la iglesia, ni el bien de la persona a la que estoy corrigiendo, sino a mi conveniencia. Aquí viene el problema donde yo tengo que entender que a veces cuando estoy corrigiendo me estoy defendiendo o estoy... algo que me convenga a mí. Y por eso entonces la corrección debe ser llana, transparente, sincera, y lo tienen que hacer personas que también tienen un deseo sincero de crecer y de ser corregidos y de amar y de ser amados. Por eso el Señor hoy nos ha llamado la alerta y nos invita a nosotros a ser sinceros, a no ser hipócritas, a no querer solamente estar aparentando delante de los demás, porque otra cosa que tiene la persona es que quiere aparecer sin defectos ante el otro. Y el que está siempre corrigiendo, el que está siempre privando en ser juez y hace de esas sentencias, dictaminan estas sentencias acusatorias, lo que está muchas veces es evadiendo su propio defecto también, que a veces son tácticas muy interesantes. Cuando uno quiere que miren para allá, es para que no viene para acá. Y eso pasa incluso en todo. Pasó en el famoso minuto 42, que quería esconder el minuto 40 y 41, agrandan el 42, todo el mundo mirando al 42, y se pasó el 41 y 40. Y así pasa muchas veces en todo. Pasa en el mentiroso, en el que quiere pasar por justo y que se la pasa corrigiendo, diciendo a los demás, córchole, este es un santo porque este no tiene defecto y lo único que hace es corregir a los demás, así que este debe ser un santo. Y está aparentando la santidad y lo que está haciendo es, según el mismo Jesús, un hipócrita. La hipocresía tenemos que quitarla de nuestra vida, porque de otra manera entonces no permitimos el crecimiento de la iglesia y no permitimos el crecimiento en la comunicación. La hipocresía es un diálogo, un monólogo entre un hipócrita que no está hablando y una persona que intenta hacer un diálogo, a menos que también los dos sean hipócritas, que también no es que son pocas las veces. Muchos diálogos de hipocresía. Ojalá que el Señor nos ayude
a poner al desnudo lo que es nuestra alma, para no tener miedo ni de ser juzgados, ni de ser amados y perdonados. El Señor nos invita a la reconciliación. Pidamos al Señor que por esa misericordia que tuvo con Pablo, también la tenga con nosotros, y que la tenga además corrigiéndome a través de un hermano. A lo mejor el que menos yo creo que quisiera que me corrigiera, que ese sea el que me corrija, para que me ayude a pinchar mi orgullo y mi ego, y yo pueda descubrirme con mi propia realidad, y desde allí Cristo pueda comenzar a darme el amor en toda plenitud desde mi propia realidad. Amén. Nos ponemos de pie y vamos ahora a elevar nuestras súplicas confiadas al Dios de la vida y al Dios del amor. Por el Papa, los obispos y demás ministros de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los gobernantes de todas las naciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los emigrantes, los desterrados, los presos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, nuestras familias, amigos y bienhechores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos por los difuntos Janet, Bolívar, Paul, Roberto y Santa Minerva, para que el Señor los acoja en su reino. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por la salud de Juan Carlos, para que el Señor le toque y la alivie de su enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Por el año de vida que cumple Jair Alexander, para que tú lo bendigas y su vida siempre sea una vida que ayuda a edificar a la iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones, pues te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar con estos dones tu majestad, de tal manera que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena. Y como eres rico en misericordia, ofreces tu perdón, invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un vínculo de amor que nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor, proclamando la alegría de nuestra salvación junto a los coros de los cielos, cantando el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual,
Cuando iba a ser entregado a su pasión, tomó el pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia, del Papa Francisco, de mi indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos, Janet Bolívar, Paul Roberto y Santa Minerva, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y así junto a María la Virgen, San José su esposo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédenos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre. Jesús, tú has dicho a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mire nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para siempre. Vamos a hacer ahora la oración de comunión espiritual. Cerremos los ojos y hagámosla. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. Y no permitas que me separe de ti. Amén. Gracias, inundando todo.
Amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor, te damos gracias por este hermoso regalo que edifica la iglesia, que es tu propio cuerpo y tu propia sangre. Te agradecemos, Señor, este gran regalo, porque de eso vive la iglesia, de la Eucaristía, de este hermoso don que edifica la iglesia día tras día con celebrar que ese cuerpo y esa sangre se hacen presentes en este altar. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a convertirnos, a eliminar nuestros defectos, a ayudar a los demás con amor, pero sobre todo a hacerlo todo para la edificación misma de toda la iglesia. Amén. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias por la presencia de todos a través de los medios y las redes. Que el Señor nos siga acompañando y fortaleciendo con su palabra y en la unidad de un mismo sentir ante el altar. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. Demos gracias.